Estamos en la controversia debatiendo sobre el tema del día, el lanzamiento de la candidatura del expresidente Uribe al Senado de la República y el empuje que esto le da al partido que ha venido forjando él durante el último año, que es el Centro Democrático. Aquí hay una pregunta de un tuitero, @GomezGC. ¿Cómo entender que Uribe va a depurar, como dijo, la política y el clientelismo cuando hizo este proceso con Yidis y es el promotor de la Yidis política? Pero de ese tema estaba hablando, empezó el cruce y el debate el doctor Guillermo García Realpe. ¿Cuáles son las críticas fundamentales en esos temas que usted le hace al presidente Uribe? Bueno, hay que reconocer y hay que abonar que es una buena cosa que llegue el presidente Uribe al Congreso, porque es un hombre capaz, un hombre brillante, indudablemente. Así no compartamos la gran mayoría de las acciones que él y de los planteamientos que le ha formulado al país, ¿no? Pero antes de eso quiero un paréntesis de 20 segundos para decirle a Rafael Guarín, que fue un hombre militante como yo, siempre del Partido Liberal. Como Uribe. ¿No? Como Uribe. Qué bueno que el liberalismo no tenga esos 60, 70 senadores que tuvo en su tiempo y que hoy estemos 17, porque yo prefiero estar con esa retaguardia del liberalismo, hoy tan propositiva, tan llena de buena política. Y de mermelada. Pero ¿por qué plantea usted una crítica al lado de la mermelada, cuando la mermelada grande, la grumosa, la de altos contenidos vitamínicos en materia burocrática, arrancó en el gobierno de Uribe, el tema de las notarías, y lo de estupefacientes? Hoy miremos. Pero no, es que el único gobierno que ha hecho concurso para proveer notarías ha sido el de Uribe. Pero antes de eso, sí las entregaban por antes de eso hizo lo que hizo y no vale la pena gastar los minutos de este programa en repetir eso. Pero, ustedes son muy hábiles en extender irregularidades administrativas absolutamente censurables a políticas de gobierno. Son cosas completamente diferentes. Pero más hábil es el uribismo, que el uribismo es muy hábil, es decir, además de ser capaz en algunas cosas, es muy hábil en hacer olvidar al país. Yo pienso que esos 8 años fueron de anestesia total a los colombianos, en hacerle creer a los colombianos que el único problema era las FARC, que lo único grave eran las FARC, apoyan a Álvaro Uribe. ¿Usted cree que ese 63% de colombianos no se acuerdan? ¿O más bien ese 63% de colombianos recuerdan y agradecen a Álvaro Uribe haber sacado a Colombia del caos de 2009? Mire, Rafael, pero hay una aceptación sin duda del presidente Uribe, pero un puntico más abajo, 62% lo tiene Germán Vargas Lleras. 62. El tema de sintonía en la opinión con los medios de comunicación o con los sondeos no tiene que ver con principios. Los medios de comunicación son muy bien anteriores. Hoy en Colombia más aplausos despierta el guerrero que el que quiere hacer la paz en nuestro país. Claro, es más y entonces el que tiene más puntaje tiene que gobernar este país. Álvaro Uribe no, y la política el que tiene mejores propuestas, mejores principios. Ha sido la política más eficaz de paz que ha existido en Colombia. La política de seguridad democrática logró la desmovilización de 54.000 criminales. Eso no se logró nunca en ningún proceso de paz en Colombia. Lo que pasa es que ustedes confunden la política de seguridad con la política de guerra. La seguridad es un elemento indispensable junto a la justicia para la paz. Ustedes que están oponiéndose por el tema de impunidad al proceso de paz actual, no hubo una gran jugada de Estado, de gobierno, para promover, carambas, esa impunidad con el paramilitarismo. Hombre, en Colombia. Guillermo, digámosle al país con claridad. Esto lo sabe aquí, el moderador. Mire, cifras del gobierno. En la exposición de motivos de ese esperpento que se llama Marco Jurídico para la Paz, que es un marco de impunidad, 4.800 integrantes de las AUC van a cumplir 8 años en las cárceles. Pero claro, el Partido Liberal solamente ve por la necesidad que reclama las FARC de pagar 0 días de cárcel. Impunidad es pagar 0 días de cárcel.
Impunidad no es pagar 8 años de Ha cárcel. habido claridad de que no va a haber impunidad en los casos graves. Yo quiero, de los delitos de lesa humanidad. no ha habido claridad, ojalá la Corte Constitucional la haga. Yo quiero casi que defenderme de León, que ahorita cuando habló de depuración de corrupción me miró a mí. No, yo creo que Uribe él solo tiene unos atributos que no se pueden desconocer y bienvenido a la arena. A mí me parece lamentable que en lugar de retirarse y de ejercer la influencia en un ideario político, tenga él mismo que devolverse y meterse al Congreso, que no pueda hacer una lista competitiva sin él. Sin él, ¿cuántos senadores sacan? Con todo cariño. Pero, Angélica, yo creo que ese no es el tema. Nosotros queremos que él sea candidato. La corrupción. Yo no creo que Uribe sea la anticorrupción, ese era el discurso del 2002 cuando se lanzó, pero el articulito se cambió con toda la corrupción, con arrasar la institucionalidad del país, con cooptar el artículo constitucional, el llamado articulito, fue la clave para transformar a Colombia en el segundo periodo. Pero Rafael, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido el segundo periodo del gobierno de Álvaro Uribe? Se hubiera dado de baja Reyes, se hubiera hecho la operación Jaque, se hubieran creado las condiciones para el proceso de paz actual, se hubiera doblegado a las FARC, pero eso ustedes un momento, yo quiero hablar un segundito de ese disfrazar tema. Ahora el tema de Uribe anticorrupción. Hablemos del caso de Gidis, que es un tema importante. ¿Dónde está Sabas Pretel? Uno juzga un cohecho y las personas implicadas en el cohecho no las dejan hablar en el proceso. ¿Usted cree, Angélica, que eso es condenado? Porque allí la condenaron. No, pero un momento, me Angélica, muy bien. la condenan de cohecho, que es un delito que cometen dos. ¿Y dónde está la otra parte? Dejan oír a la contraparte. Ellos pidieron ser oídos en el proceso contra Gidis y no lo permitió la Corte. ¿Qué justicia es esa? Y el proceso de ellos los mandaron de embajadores. Miremos las declaraciones de Gidis. A Coronel Gidis Medina le dice que Diego Palacios nunca le ofreció puestos. Y después sale a la Corte a decir que claro que Diego Palacios la cantidad de mentiras. Pues usted tiene que condenar a dos, ¿y no puede ser que condene uno. Por eso, me parece muy bien. Gidis fue a la cárcel con justicia. ¿Usted cree que puede? Claro, pero la condenan oyendo una de las partes. Usted sabe que Diego Palacios pidió ser oído en el proceso de Gidis. Ella se incriminó a sí misma y se fue a la cárcel. Claro, entonces yo voy y confieso un cohecho con Angélica, me condenan a mí por mi confesión y Angélica automáticamente condenada sin ser vencida en juicio. Eso es un atropello a los derechos de los ministros. Es un atropello. Los ministros de Uribe que compraron a Gidis están libres. No, pero mire, Gidis es una mentirosa patológica. Hay que ver las mentiras, cómo se contradice en una misma declaración, las mentiras que dice. No. Es una mentirosa patológica, una delincuente. Pero es difícil en sana lógica creer que la señora por gustos hizo meter 3 años a la cárcel. Mire, yo creo que ella tenía tantos líos judiciales porque había secuestrado gente, cobraba por los puestos. Eso ya fue exonerado. Cobraba por los puestos, León. Ella le cobraba a la gente, les hacía firmar pagarés para que le pagaran parte del salario. Es una delincuente, por supuesto que a ella le conviene. Eso lo promovió. Sea un ejemplo de moralidad. A mí me parece muy bien que ella es una mora, Gidis Medina. Por Dios bendito. Ahora, el mejor argumento para que ustedes se den cuenta que Álvaro Uribe va a hacer una revolución en la política y que lo va a hacer con transparencia y que va a enfrentar la politiquería, va a ser la integración de las listas. Ustedes se van a dar cuenta que la integración de las listas del Senado, de lo que va a acompañar al presidente en el Congreso, en las cámaras, hay gente absolutamente transparente. De Ramos. Absolutamente transparente. Pero por ejemplo, en el caso de Ramos, ¿usted no sabe que un principio liberal es el debido proceso? ¿Usted no sabe que un principio liberal es precisamente la garantía de la presunción de inocencia? ¿Usted no sabe que eso es un derecho fundamental y que lo que hay es que vencerlo en juicio y demostrarle al señor Luis Alfredo Ramos que efectivamente es culpable de lo que lo están acusando? Pero es que aquí se acabaron todas las garantías. Ya condenaron a un senador por el mismo caso. Por ejemplo, ustedes dos son personas que yo respeto mucho y que creo que son personas muy decentes. Tienen un pensamiento político muy distinto al mío, pero son personas muy decentes. Pero sí, realmente un gran volumen que rodeó al presidente Uribe en sus años de gobierno. Incluso concediendo que no hubieran votado por él, pero gobernó con ellos, hizo las mayorías congresionales con esos que la mayoría terminaron en la cárcel. Ahí hay un tema pero mire, León, yo creo que esa es una pregunta súper interesante que yo me la he hecho muchas veces. Y yo creo que la enfrentan los alcaldes de Bogotá también. ¿Cómo controla usted un consejo? Y entonces usted puede optar como Mocus, que era muy respetable, decir, pues yo no transo con el consejo y si no se hace nada, no se hizo nada.
pero también la gente lo elige a usted con la esperanza de que usted haga algo. Entonces, Mocus hizo mucho, claro. No compró al Consejo, pero hizo pero mucho. Bueno, ahorita el doctor Petro tuvo que transar con el Consejo porque si no lograba sacar su empresa. Nada. Ahí lo tienen. Entonces, ahí están ya entonces sí transaron el Congreso de Colombia. No, es que hay que hacer una precisión. No es que lo transe, Claro. es que usted tiene que gobernar. Pero déjeme terminar, senador, yo lo dejo ahorita. Usted dice que Yidis fue una criminal, pero esa criminal que usted dice fue la que le salvó la reelección a Uribe. Porque la vendió. No, la reelección no se la salvó Gidis, la reelección se la dio el pueblo colombiano. En la comisión que primera votó por él. del Senado, no el articulito. las cosas. La reelección no se la dio sin Gidis, no hay votación. No había reelección sin Gidis. La reelección se la dio el pueblo colombiano, que votó masivamente por él. Antes de eso, Gidis decidió. Pero una cosa sobre el Congreso. Yo lo que creo es que el presidente Uribe tiene un gran respeto por la democracia. Y él considera que si la gente votó por esa gente, buena, mala o regular, esa es la gente con que él tiene que gobernar. Y fíjese, León, que hay un dato que es muy importante del presidente Uribe. No hay un alcalde que haya ejercido durante los 8 años de gobierno que no adore Uribe, porque él gobernó con todos, respetando los resultados democráticos, dándole oportunidad de construir país independientemente de su filiación política. Y usted lo puede recorrer el país. No hay un alcalde de los 8 años de gobierno que no le diga que Uribe tuvo gestos de generosidad. El argumento es fuerte, pero también el argumento podría ser a la inversa. Una persona que respeta mucho la democracia se atreve pero no ha sido así. A no gobernar con los corruptos. Pero ¿por qué no volvemos al tema de Uribe en el Senado? Que es lo interesante. Y vuelvo, insisto, hay presunción de inocencia, esto es un Estado de Derecho. Y a mí se me parece bastante curioso que los liberales y la izquierda, que defienden los derechos humanos, que se han apoderado de esa bandera, ahora resulta que para ellos no existen garantías democráticas, ni existen garantías de los derechos humanos. Hay debido proceso. Si al señor Guillermo García Realpe, que yo sé que no, porque es un hombre honesto y lo conozco además, tengo una relación personal de hace años con él, como un hombre transparente, si mañana se le acusa de cualquier cosa, pues no se le puede condenar de esa manera. Está bien, Rafael, pero ya hay 61 parlamentarios. Porque lo acusan ahí mismo. Ya hay 61 parlamentarios condenados. No, la investigación no tener. Oye, ya hay 61 parlamentarios condenados por parapolítica. De esos 61 parlamentarios condenados por parapolítica, la coalición con que gobernó el primero y el segundo periodo de esa coalición, de esos 61, 95% acompañaron la cuando esos señores delinquieron, ¿en qué partidos estaban militando? No estaban en el partido de la U, señores. No estaban con Álvaro Uribe, estaban con el Partido Liberal y con el Partido Conservador. Pero más allá de eso, León, si el presidente hubiera sido otro, esos mismos habían estado con el presidente. Porque es que fíjese que el problema del Congreso colombiano es que no tiene definición ideológica. Son una cantidad de gente que apenas gana alguien, se cuelgan de ahí para garantizar su propia reelección. Entonces, no importa que hubiera sido Uribe, no era por Uribe que estaban con él, era porque era el gobierno. Y están con Santos hoy, y si mañana gana Navarro, están con Navarro, y si mañana gana Clara López, están con Clara López. Eso es cierto. Entonces, eso yo no creo que se le pueda atribuir a Uribe. Eso es un fenómeno de la debilidad del Congreso, que yo creo que es precisamente a lo que apunta el presidente Uribe al buscar una lista fuerte para el Congreso con gente que no está metida en la política. Mira, Paloma, que el presidencialismo de Colombia se traslada ahora al Congreso con una figura tan destacada. Gústenos o no, Uribe es un presidente súper popular. Digamos, pues, a Pastrana o a Samper, a ver cuántos votos sacan. Esa es una de las cosas que yo... Yo diría lo contrario. Yo diría lo contrario. Lo que va a pasar... Han mejorado ya los candidatos que van a buscar los otros partidos porque están asustados y tienen que salir con una fuerte que la opinión también... Angélica, yo pienso lo contrario. Eso va a beneficiar. ¿Usted está sonando para congresista? Porque si no va usted, ¿a quién sacan? Fíjese que eso es muy interesante, Angélica, porque usted la admira a mucha gente, yo la admiro personalmente, me parece que su trabajo es absolutamente maravilloso y yo creo que la llegada de Uribe, por ejemplo, le da mucho campo a gente. No, pero mire, yo pienso que es distinto, no es presidencialismo, es al revés, es parlamentarismo. Quienes podemos tener la oportunidad de vivir, estudiar en mi caso con beca afuera, por ejemplo en España, varias oportunidades tuve la ocasión de ver cómo son las elecciones entre el PSOE y el PP. Y es un fenómeno similar al que va a enfrentar el Centro Democrático. Una cabeza visible, con un planteamiento político claro para la opinión pública, y la gente va a las urnas sabiendo por qué vota y con qué claridad. Y en esa integración de esa lista, pues personas académicos, empresarios, periodistas, gente de opinión, ciudadanos común y corriente, que terminan teniendo claridad ideológica y que no tienen esos liderazgos
fuertes o de esos anclajes clientelistas que para algunos es la debilidad del uribismo. Aquí lo que estamos haciendo es un paso adelante en términos de profundización de la democracia colombiana con el Centro Democrático en cabeza de Uribe como senador. Por dos cosas. Primero, porque una parte de todos sus parlamentarios que acompañaron a Uribe están en la cárcel. Y segundo, y no pueden llegar a la lista porque están en la cárcel. No. Y segundo, es que a nosotros no nos interesan delincuentes en la lista. Y segundo, no nos interesan delincuentes en la lista. No queremos delincuentes en la lista. Lo que queremos es hacer una revolución democrática con gente transparente. No está bien. Pero además no hubo transfugismo político. Y muchas, no hubo transfugismo político y muchos se tuvieron que quedar en los partidos. Claro, pero acuérdense, ¿qué gobierno hizo esa reforma? Nos hablamos de muchos. Se libraron de muchos ustedes. Claro. Yo, Paloma, Rafael y Angélica, yo me estoy imaginando Uribe ya en el Senado. Yo fui vicepresidente del Senado y me tocó las cosas hartas de una mesa directiva, que es cortar la palabra, otorgar la palabra, moderar el debate, dirigir el debate. A él le va a tocar someterse a eso. Ya Uribe ya no es el presidente allá, sino un señor senador de los 102. Por eso es que el acto es tan grande. Se tiene que someterse a eso. El acto es tan grande. Y la verdad, yo creo que el mito de Uribe se va a acabar cuando se siente en una curul del Senado. Porque todo los lo debates... Mire la grandeza del presidente Uribe. Yo creo que, centrando un poco el tema del programa, ya me imagino a Uribe que después de 2 o 3 semanas, la expectativa enorme. Yo entiendo, Guillermo, yo entiendo lo que usted dice, Guillermo. Hay un aforismo de los Masái. Los Masái son unas comunidades africanos, ¿no?, que dicen que 4 perros matan a un león. Así lo dicen. Pero depende del perro. Yo le tengo mucho miedo a los perros. Y depende del león. 4. Los animalistas, en un debate los animalistas, sobre temas del sector agropecuario. Cuando a Uribe le diga, los TLCs los acordó usted, los negoció usted, gracias a usted, hoy hay una cantidad de miles de familias. Pero bueno, eso es una gran mentira. Uribe le va a responder y le voy a comentar lo siguiente. ¿Sabe una cosa que le pasó a Francisco Santos cuando dialogó con César Pachón, el líder de los paperos de Boyacá y de Nariño? Francisco Santos le dijo, ¿en qué les puedo colaborar? Dijo, ya en nada. Ustedes promovieron los el TLC no tiene nada que ver con la César Pachón lo cayó. Eso es demagogia más ignorancia. Porque los TLC no han tenido el efecto que se les quiere atribuir, porque además son muy recientes. Yo veo unos riesgos y es que son muy recientes. No, yo estoy haciendo un cuadro de lo que pasa en el Congreso. La tal confianza inversionista, que son exenciones de impuestos prolongadas que le quitan recursos públicos al Estado y que promuevan ese tipo de políticas regresivas, muy taquilleras, muy bien presentadas, pero que en realidad representan unos gigantescos intereses económicos. Esa es una visión ideológica. Pero esa es una visión ideológica, porque hay que generar condiciones para generar riqueza. Esas empresas generan empleo. Y después, cuando crece, perdonarles lo que deben pagar, uno les cobra impuestos muy grandes, porque los incentivos que se dan son para que se empiece a producir. Y una vez producen, uno les cobra por las utilidades. Pero esas exenciones han sido perversas. Lo que necesitamos es un empresariado pagando impuestos, no haciendo regalos ni guardando. Pero fíjense que los colombianos no pagan impuestos no por la ley, sino porque evaden. Hay muchas exenciones. Paloma, el espectáculo de hoy, que eso quisiéramos discutirlo después que hagamos una pausa. Me ha parecido impresionante porque todo el mundo ha querido ser políticamente correcto, entonces todo el mundo dice, no, muy bueno que el presidente Uribe venga, pero en realidad aquí hay una polarización dura y bueno, y todo el mundo arranca a la defensiva diciendo, no, es que es una persona con muchas cualidades tal. Claro, después dice, pero, y viene toda el agua sucia, y con razón en muchas cosas y sin razón seguramente en otras. Pero, y eso es lo que fue el espectáculo de hoy en los debates. Siempre todo el mundo arrancaba hasta la izquierda, más radical. Yo voy a Robledo, que es tan caracterizado, dijo, no, muy bueno que el presidente Uribe venga al Congreso. No creo que eso sea un sentimiento real. Me parece que es Pero yo creo que es un sentimiento democrático, León.
uno no debe preocuparse por los candidatos de otros, no debe preocuparse por los de uno. Yo creo que Uribe tiene una gente que lo respalda y es candidato de una gente. Y esos que lo respaldamos estamos contentos, como estará el Partido Liberal con sus candidatos, el Partido Progresista con sus candidatos. Y lo que es democrático es que cada quien tenga el candidato que le gusta y con el que se siente bien. El Partido Liberal quiere ir con Horacio Serpa, nosotros vamos a ir con Álvaro Uribe y vamos a repetir exactamente la historia de 2002 y 2002 y vamos con Velasco, vamos con Juan Manuel Galán también. Y vamos a seguir hablando del tema de combustibles, el tema de víctimas, el tema de paz. No, el liberalismo tiene que hablar. Vamos a una pausa y volvemos para debatir en el último segmento un punto, las implicaciones jurídicas, el fuero del presidente Uribe y el riesgo que corre ya metido en la arena del Congreso. Muy bien.